Bueno, vamos allá. Como decía, está lloviendo fuera, así que ¿dónde vamos a estar mejor? Que aparte de que me manden mensajes, espero que no me llame mi prima como ayer. ¿Cómo sois los jóvenes todo el día con el móvil, eh? Ya te digo, es que yo te daré alguna llamada mientras tanto, no sé si estamos hablando, ¿no te importa? Ah, yo mira, buscaré porno. Sí, bueno, ¿cómo te voy a entrevistar? ¿Dónde está? Pues eso, que dónde vamos a estar mejor que aquí compartiendo esta tarde con Pera Pérez, que es para mí es uno de los clásicos de las jornadas, pero que bueno, que hacía ya un poco de tiempo que no venía, pero da igual, siempre le tenemos mucho cariño y a ver, estamos grabando, sí. Y nos alegra un montón que vuelva a estar aquí compartiendo tiempo con nosotros y con ustedes y con todo el mundo. Mis compañeros Ángel y Jorge Iván siempre dicen que cuando un autor ya vuelve la segunda o tercera vez, bueno, en tu caso el oficial que es la tercera o la segunda, Oficial, la segunda. la segunda. Pero bueno, eso está muchas veces. Pues De que, momento. ay, pues que no hace falta andar presentando en orden cronológico, aunque yo siempre digo, bueno, pues que los que vinieron hace unos años no quiere decir que sean los mismos aquí. Aunque, bueno, voy a tomarle la palabra y hacer una charla así como muy orgánica, que no sé muy bien lo que significa, pero lo he oído muchas veces en estas charlas estos días y me parece cosa inteligente, entonces me lo aplico. Vamos a hacer una charla orgánica. Así que te voy a ir preguntando cosas así al azar, se me ocurran y vamos viendo. Vaya selección, cabrón. Bueno, vamos a pasar... ya me rompí esta. Gracias. Bien, bueno, tú eras un chaval de Barcelona, creo, ¿no? Era, sí. Hace no tampoco demasiado tiempo, no te hagas el viejo, y que querías dibujar y todo esto. Yo me gustaría saber si tu aspiración en aquellos tiempos infantiles o juveniles era estar en el sitio que estás ahora, digamos, trabajando para unas veces para una de las grandes, otra para la otra, y algún proyecto por ahí paralelo, o querías otro tipo, te apetecía, yo qué sé, a lo mejor un mercado franco-belga o barcos para España, no sé, ¿cómo pueden tú lo que pensabas? Uy, a ver lo que voy a ser de mayor. No, yo es básicamente igual que ahora, pero con más pelo. De siempre lo que me molaba era los cómics de superhéroes. O sea, leía muchas otras cosas. Leía manga, leía pues lo típico Tintín. Bueno, Tintín, perdón. Asterix, Tintín no me gusta. Mortadelos, lo típico. Pero lo que sí que me gustaba dibujar ya cuando me puse así un poco en serio era el tema de superhéroes. O sea que yo siempre había tenido claro que yo lo que quería ser era dibujante de superhéroes para Marvel o para DC. Y luego como las ganas de hacer algo más personal y eso ya salió con el tiempo. Fue algo que descubrí que no esperaba que tenía dentro, pero es que sí que me empezó a salir las ganas de hacer algo propio. Y por eso hice cosas como esto, que has pillado las mejores páginas, ¿eh? Yo creo que merece la pena hablar luego bueno, ¿por qué no ahora? Del colectivo, o clúster, como dicen ahora. Aprende un montón de palabras. Esas no me las sé. ¿Ves? Ya estamos ganando algo. Aquel clúster, aquel colectivo de Buldan, eran otros tiempos, éramos todos más jóvenes. Pero ¿cómo recuerdas aquellos tiempos? Tú y aquel grupo de amigos que venías todos por aquí, todos dibujantes en sus principios, unos, digamos, con una carrera más avanzada que otras, y que os reunidas aquí tomando agua con gas y planeando cosas. ¿Cómo A recuerdas veces aquello? no le echaban alcohol en la cerveza. Vale. Pues súper bien, la verdad es que es un recuerdo para mí. En las jornadas en la ciudad de Avilés y cómo conocí a los que ahora son mis mejores amigos, me parece un recuerdo súper agradable y emocionante, porque los primeros pasos, aquello que estás intentando conseguirlo, que no sabes si lo conseguirás, que no estás tan acostumbrado a que haya tanta gente que le gusta lo que a ti te gusta, y venir aquí y ver que hay un montón de gente con las mismas aficiones, encontrarte con gente que habla tu idioma artísticamente hablando, y encima pasártelo así de bien. Bueno, yo tengo un recuerdo de esos años maravilloso. Y bueno, empezaste a hacer proyectos ya propios, no con clústeres, sino con colectivos y tal.
Pero lo que me gustaría saber ahora es que, bueno, llegó un momento, tampoco mucho tiempo después, en que empezaste ya en el mercado americano, diferentes cosas, y hasta que tu nombre tampoco tardaste mucho tiempo, creo yo, por lo menos visto desde mi punto de vista. Claro, desde fuera fue rápido, pero... En aposentarte, en decir, hostia, que te veo de Pera Pérez, esto ya es importante. ¿Cómo lo viste tú? ¿Fue un proceso en realidad mucho más doloroso de lo que vimos desde fuera? Fue muy doloroso. Como todos los que me conocían en la época recordarán, de los Bulldog yo era el malo. Y era el que no daba a nadie un duro y tal, entonces me costó ponerme a machacar un montón. Y incluso yo empecé a estudiar ilustración y eso, y vi que no me estaban enseñando las cosas que yo quería aprender, porque en el módulo de ilustración estaba como mucho más ambientado a la ilustración infantil o a tener asignaturas de animación y un montón de cosas que pueden ser interesantes si no sabes qué camino vas a tomar, pero si tienes muy claro que vas a hacer cómic, para mí me pareció una pérdida de tiempo. Entonces, ese momento que dije, ya no voy a ir más a clase, me voy a encerrar en casa y me voy a poner a practicar como un bellaco. Y tuve la suerte de poder trabajar en el estudio de Óscar Jiménez, en el que él trabajaba en sus páginas a veces, y yo estaba por ahí, o sea, que no trabajábamos juntos, que yo estaba por ahí y miraba lo que hacía él y me molaba un montón, aprendí un montón y fue como mi sensei de cuando era joven, y aprendí muchísimo. Y luego, pues eso, dejé de ir al estudio y seguí practicando en casa. Y pasaron pues unos cuantos añitos. O sea, iba haciendo muestras, páginas de muestra, que todo eso no salía publicado, parecía que no estaba haciendo gran cosa, pero iba compaginando el trabajo en Penthouse, no porque tuviera una particular afinidad con el género erótico, de hecho no consumía ese tipo de cómics para nada, pero era de las pocas opciones que teníamos para publicar aquí en España los de mi generación. Entonces, entre las cosas que íbamos sacando con Dolmen y el Penthouse y dar clase de dibujo, pues ahí se iba medio subsistiendo hasta que al final encontré el camino en el mercado estadounidense. Pero siempre tuve claro que la meta definitiva era esa, que si me iba a dedicar al mundo del cómic solo en España, seguramente no podría vivir de eso. Entonces quería tirar un poco más arriba si podía. ¿Y cómo fue ese camino, esa apertura de puertas? ¿Tiraste de gente, mandabas portafolios, actividades email, yo qué sé? Sí, de la gente con la que me relacionaba en Barcelona, casi todos mis amigos tenían de representante a David Macho, y pues aquello que nos conocíamos en fiestas y en eventos de cómic y tal, y empecé a enseñarle muestras y bueno, pues eso, las primeras veces me puso a caldo, pero me iba diciendo, pero aquí puede haber material, sigue viniendo, sigue enseñándome cosas. Y una temporada que cada mes iba con material nuevo para enseñarle, y él te hacía como una especie de filtro. Él estaba acostumbrado a tratar con los editores, entonces él te decía, te van a decir esto, te van a decir lo otro. A veces se equivocaba, a veces no, pero por probabilidad la mayoría de las veces sabía por dónde tirar. Y a partir de ahí, de un par o tres de años de estar bajo su tutela, pues ya empezaron a salir cositas. Esta página, si no recuerdo mal, seguramente recuerdo mal porque soy muy mayor, creo que de Action Comics y creo que la tengo yo. Me la vendiste. Hostia, no recordaba. No sé si esto fue lo primero que hiciste en realidad por el mercado americano o me estoy saltando algo. No, hice más cosas para editoriales independientes. Y justo antes de esto, en DC hice un especial del Guardián de Metrópolis. Pero esto fue lo primero así como un poco ya más... Porque esto ya era con Greg Rucka y todo eso. Con Greg Rucka y... Grande, vamos. Y un anual de Action Comics, pues ya eso para mí ya era un poco... Aunque no salía Superman, pero ya era un poco más guay. ¿Y recuerdas cuando, no sé, qué impresión te dio, aunque tú eres un tipo fuerte y templado, pero qué impresión te dio cuando, me imagino que los de DC te mandaron ejemplares a casa, cuando recibes un cómic ya no de una editorial independiente, así, sino una cosa, un Action Comics con tu nombre en la portada y tal? ¿Qué impresión da eso? Pues ya se me ha olvidado un poco porque hace mucho tiempo que soy más mayor que tú, como sabes. Pero, joder, la verdad es que es un subidón. La primera vez, bueno, las primeras veces de todo esto, la de recibir los cómics en casa no la recuerdo tanto, pero sí que recuerdo estar de vacaciones con la que ahora es mi mujer, y que me llamaran para ofrecerme el primer trabajo con DC
Y me acuerdo que esa noche vamos a un restaurante caro, en plan, ahora va a ser todo billetes. Pero sobre todo era la emoción de, joder, llevas como 7 años, 8, 9, no recuerdo cuántos, intentando conseguir eso y el momento de conseguirlo. Y luego cada vez que te dan un personaje con el que no has trabajado, que te molaría, que siempre has leído los cómics y que los sigues, pues siempre hay un momento de, joder, o cuando consigues trabajar con algún guionista que te mole, siempre vas teniendo, o sea, cada vez es un poco menos, porque ya estás un poco habituado, pero hay un montón de cosas que, por ejemplo, mira, esta página a la que la veo, aquí fue donde me di cuenta que para que realmente saber que, como para asimilar que yo estaba en una serie de estas así guays, no era el dibujar a Superman. Para mí el momento que me doy cuenta que estoy dibujando Action Comics es cuando dibujo a Lois Lane y cuando dibujo a Perry Olsen y a Jimmy Olsen, perdón, a Perry White. Es cuando ¡pam! Y ahora me ha vuelto a pasar lo mismo en Spider-Man. O sea, dibujar a Spider-Man, pues claro, seguramente ya he dibujado un montón de Spider-Man. Pero en el momento en el que dibujo a Jonah Jameson y a la tía May, es como de ¡buah! Estoy haciendo Spider-Man. Entonces, muchas veces es más el elenco de personajes que van orbitando lo que te hace... Igual, qué guay, si me hubieran dicho esto con 12 años estaría flipando. También dibujabas a Chiquito, que trabajaba en el Planet de aquella época. Sí, a Chiquito lo dibujaba en todas partes. Ahí era un reportero del Daily Planet y llegué a ponerlo en posturas y en actitudes que seguramente a día de hoy pues se darían cuenta que todo esto era no pre-internet, pero pre-redes sociales. Entonces ahí en Estados Unidos, si metías personajes de fondo, no tenían ni idea de quién era. Y hoy seguramente me podría meter en algún lío si metiera a algún personaje conocido tanto como a Chiquito. Yo además creo que, bueno, no, estoy seguro que te lo dije en la otra charla que tuvimos, la primera vez que viniste oficial, que quizá no seas un dibujante tan espectacular como otros, pero sí que tienes una narrativa muy, muy sólida y eso yo creo que los lectores lo apreciamos mucho. A veces más que otros que son más, digamos, más aparentes, pero luego es más difícil de seguir a donde va una historia con ellos. Yo creo que es primero una cuestión de habilidades y luego una cuestión de prioridades. Es decir, si yo intento dibujar como Pepe Larraz, no puedo. Yo ya sé dónde está mi límite. Entonces, también es una cosa que le oí a Frank Miller una vez, que él había llegado a esa misma conclusión y dijo, yo no voy a ser nunca Neil Adams, pero puedo intentar contar las historias de una manera interesante o de una manera diferente para como tener un valor añadido para que alguien pueda decir, me voy a comprar un cómic de Frank Miller y no uno de Neil Adams. Y yo más o menos tomé un poco esa idea de yo primero no dibujo más bonito porque no puedo, si pudiera lo haría, pero luego por otra parte a veces intento primar más que un dibujo espectacular una manera diferente de contar las cosas o intentar apretar en la parte de la narrativa y de la claridad más que no en una selección de dibujos bonitos. Entonces igual sí que igual te ves una página mía y muchas veces no es tan espectacular como otros dibujantes que tienen más talento en el área de dibujo, pero lo que yo creo que estoy satisfecho es que luego te lees el cómic entero y se lee fácil, creo. Alguna vez me he puesto más experimental y quizá cuesta un poco más, pero yo mi idea es que se pueda entender fácil y que luego intentar que sea algo que solo yo te pueda dar, que alguien que narra historias de otra manera que no lo cuente, o sea, que no haya nadie que lo pueda contar de la misma manera. Aquí de hecho vemos a Chiquito aquí y bueno, también hay otra persona por ahí. Después de toda esta charla en serio sale Germán y Chiquito. Sí, bueno, éramos compañeros. Eran otros tiempos. Y todo esto, bueno, lo que te comentaba, que estabas no primando, sino dándole una importancia, creo que la importancia que tiene que tener, lo que es la narrativa, lo que es el storytelling. ¿Qué feedback tenías de los editores, de tus editores de aquí en DC, en aquellos? No sé, es que normalmente los editores son muy políticamente correctos y siempre que mandas algo es awesome, nice, cool. Y luego igual no lo es y te echan al mes siguiente, pero
pero la confrontación como que no, a menos que estés haciendo una cagada muy grande, siempre es, hostia, qué guay. Pero que es un error que a veces también cometemos nosotros, porque a veces te mandan tus páginas coloreadas por un color que igual es un poco regular y que le vas a decir, joder, vaya mierda. Pues le dices, guay, tal, igual ya para el siguiente proyecto ya no cuentas con ese colorista. Pero bueno, no sé, me decían que guay. Yo lo que sí que noté un cambio fue cuando ya pasé a Valiant, porque en toda mi etapa de DC, digamos que estaba intentando como mantener la cabeza fuera del agua. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, no tenía mi estilo muy definido y hacía lo que yo creía que los demás querían ver, que los editores querían ver y que hacía lo que se supone que yo creía que era un cómic americano. Y cuando pasé a Valiant, tuve como un cambio de chip en plan, voy a pasármelo bien y voy a intentar contar las cosas como a mí me apetezcan. Como que me quitó un poco de presión. En DC era, joder, estoy en DC, tengo que hacer un cómic de DC. Y subconscientemente eso como que me estaba frenando un poco. Y en Valiant tuve un poco la mentalidad de, ¿a quién le importa? Es Valiant. Que luego resultó que sí que le importaba a mucha gente, pero eso me hizo soltarme un poco, quitarme la presión y poder empezar a experimentar y hacer cosas con la narrativa que no había hecho en DC. Y luego, pues eso, viendo la reacción de los lectores y tal, creo que valió la pena ese cambio de editorial. No sé, a mí me da la impresión de que siempre tiene que haber un momento en la carrera de un artista, de un dibujante, en que dice, bueno, ya estoy, esto es el, digamos, mi estilo, es a partir de aquí voy bien y bueno, me queda mejorar si hay espacio, pero ya estoy encarrilado. ¿Fue en Valiant donde sentiste tú ese efecto? Diría que fue a finales de Valiant y al principio de entrar en Marvel, ahora como unos 8 años. Cuando tomé una decisión consciente, en plan, yo iba como buscando, pensando para mí, en plan, ¿qué es lo que me diferencia a mí de otra gente? Y cuando empecé a hacer cómics como con muchas escenas de acción en las que los guionistas me dejaban hacer a mí las escenas de acción, que no me lo dejaban todo súper escrito y me dejaban aportar, me di cuenta que mis conocimientos de artes marciales, solapados con los conocimientos de cómic, me permitían hacer escenas de acción con un nivel de complejidad o de realismo que no todos los dibujantes tenían. Entonces, para mí, no sé lo que verá el lector cuando lo lea, no sé si esto se aprecia o no, pero para mí, mi hecho diferencial es en el cariño y en el cuidado que le pongo a las escenas de acción y cómo intento que esté todo bien documentado y que tenga como un nivel de realismo o de dinamismo que sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Bien, estabas en Valiant, luego enseguida, aparte de algún proyecto, yo no sé si vino por ahí el crowdfunding, aquello ya lo veremos luego. Pero ya tenías una cierta experiencia en lo que era el mercado americano. ¿Cómo me dirías en ese tiempo, incluso ahora, qué diferencia había entre las expectativas que tenías tú cuando estabas aquello intentándolo y cuando ya, digamos, estabas allí? ¿Cuál era lo que, digamos, esto se parece mucho a lo que yo quería y esto no tiene que ver con lo que yo quería? A ver, ¿estilísticamente te refieres? O... No, de cómo te sentías tratado, cómo era trabajar con, digamos, con las grandes, cómo era eso, si era muy parecido a lo que tú pensabas, qué era lo más parecido y qué era lo que dices, tú ves que yo esto no contaba con esto en absoluto, con esta manera de... Sí, al principio simplemente flipas de estar ahí. Es como que un poco de síndrome de impostor de, hostia, ¿por qué estoy yo aquí? Porque hay gente que se compra esto si no me gusta cómo está quedando, porque me dan trabajo a mí. Y luego te vas habituando, es de, bueno, bien, y llega un punto, o sea, es la etapa que decía antes de intentar mantener la cabeza fuera del agua, de estoy aquí y estoy haciendo lo que puedo. Y luego ya llega un momento que empiezas a tener en cuenta la intención, de eso, hostia, voy a intentar hacer esto de esta manera. Y entonces yo creo que ahí se nota como una evolución en las páginas y en lo que tú le pides a ese trabajo. O sea, la primera etapa es como intentar mantenerte ahí y luego ya la siguiente es voy a hacer cosas que me llenen más creativamente, porque también lo que decíamos de las escenas de acción, si no intentas variarlo, por ejemplo, la típica pelea de superhéroes es
plano así, contraplano así, y puedes haber hecho esa viñeta como 4 millones de veces. Entonces, si haces eso todo el rato, yo me aburriría un montón. Entonces he intentado buscar soluciones creativas para no tener que estar haciendo la misma página toda la vida. Y eso es lo que me consiguió motivar a hacer cosas un poco nuevas y con un poco más de intención. Estamos viendo ahora, bueno, parte de seguramente de lo primero que hiciste en Marvel, ya después de tu paso por DC y por Valiant, que es una etapa grande de Archer y Astro, ¿eh? Sí, si le sumamos también lo de Time Walker, que era como una continuación no oficial, estuvimos bastante tiempo trabajando con Fred. Fred Van Lente, que ahora está desaparecido, yo no sé si está haciendo cosas. Bueno, va haciendo crowdfunding y está haciendo cosas en Valiant ahora también otra vez. O sea, sigue trabajando, pero sí que nada ni en Marvel ni en DC desde hace un tiempo. ¿Y cómo fue tu llegada a Marvel? Pues básicamente fue que Jordan White, el editor de esta miniserie, había estado leyendo los cómics de Valiant y le gustaba lo que Fred y yo estábamos haciendo, y dijo, ¿por qué no os venís a Marvel a hacer lo mismo con Deadpool contra Punisher? Y pues es lo que hicimos. Fue como bastante fácil. Era un momento, yo había tenido contratos en exclusiva con Valiant y ese era un momento en el que no me habían renovado y yo ya estaba un poco cansado de las cosas que me estaban ofreciendo y tal, y coincidió justo que entonces llamó Marvel y dije, pues para allá que vamos. Y desde entonces, me parece que hace 8 años y he seguido con ellos. 8 o 9 años. Mira, decía que queremos hablar de esto, de Shaolin Mutants, que una obra tuya de autor completo. ¿Cómo fue? ¿Sentías, digamos, una necesidad de contar tus cosas propias? ¿Cómo fue ese recorrido y por qué cuando se puede plasmar en que de verdad es una cosa ya, bueno, que habías hecho cosas antes, desde luego, pero ya después de tener un trabajo encarrilado en las americanas, pues decides hacer pues una obra independiente tuya? ¿Y por qué Shaolin Mutants? Pues era una historia que me apetecía contar. Era un poco lo que hacemos casi todos los que hacemos obra completa, un poco que es, voy a hacer el cómic que me gustaría leer. Yo veía que esto no estaba demasiado explorado y eran cosas que me apetecía dibujar y que me hubiera gustado leer. También me lo tomé como un poco como una práctica para hacer escenas de acción como más elaboradas e intentando romperme mis propios esquemas, que es algo que te permite el que seas tú el guionista, que muchas veces tomas decisiones sobre la historia dependiendo de la parte visual de cómo lo quieras enfocar visualmente. Entonces era una época, yo siempre soy bastante rápido dibujando, entonces era una época en la que cuando terminaba la página de DC o de Valiant en aquel momento, me sobraba tiempo por la tarde y me ponía a hacer proyectos paralelos, cosa que ahora ya no soy capaz de hacer, pero como que me hervía, tenía ganas de contar mi propia historia, y así nació el Shaolin Mutants, básicamente. Pero dices que ahora no es capaz de hacerlo, no sigues teniendo ya esa querencia de me gustaría contar tal cosa y hacerlo yo mismo, buscarme yo todo. O sea, tengo ganas de contar una historia, pero no lo quiero hacer a la vez que estoy haciendo otra cosa. Se lo contaba a alguien antes, que mi meta en la vida es trabajar cada vez menos. Entonces, sí, porque parece un cachondeo, porque tenemos toda la sociedad enfocada a que hay que darlo todo y hay que esforzarse y no sé qué. Y una mierda. Nos mienten. Sí, exacto. Si puedes conseguir el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, perfecto. O sea, yo no quiero hacer una página de mierda. Quiero hacer la mejor página que pueda con el mínimo esfuerzo que pueda. Si puedo esforzarme 0, no me voy a esforzar 3. Mientras la página quede bien y que yo quede satisfecha con ella. O sea, no es una apología de hacer mierda. Es una apología de no sobreesforzarse cuando lo puedas hacer. Entonces, a mí me encanta dibujar, es mi pasión, pero me gusta hacer otras tantas cosas en la vida, como jugar con mi hijo, como practicar artes marciales. Ahora me he apuntado la semana pasada a clases de batería. O sea, entonces tengo un montón de otras mierdas que puedo hacer aparte de estar dibujando. Entonces, si puedo dibujar menos rato y hacer otras cosas, pues a la larga soy más feliz. Y cuando enfoco al día siguiente la página,
estoy más fresco y lo puedo hacer con más ganas. Si me paso el día entero dibujando, seguramente al cabo de una semana estoy quemado y ya la semana siguiente no me apetece dibujar. Entonces intento dosificarme porque ya no tengo tantas energías como antes y me gusta dispersarlas un poco en diferentes ámbitos. Quiero preguntarte luego sobre esto que estás comentando, pero volviendo un poco a Shaolin Mutants, supongo que allí podrías reflejar con muchísima más claridad y más libertad todos tus conocimientos de artes marciales, ¿no? Sí, eso lo enfoqué desde la parte gráfica. Intentar hacer, pues eso, las coreografías como más elaboradas, pero sobre todo me interesaba también contar la parte filosófica de las artes marciales. Que no fuera violencia porque sí, sino intentar explicar los fundamentos filosóficos y más meditativos, más profundos que hay dentro de las artes marciales. Si os habéis leído el cómic, supongo que se habrá pillado el mensaje, pero si no, veréis un cómic que es de Kung Fu con dinosaurios y diréis, ¿qué está diciendo el tío este? Pero, o sea, una cosa era lo que me apetecía dibujar y otra cosa es lo que me apetecía contar. Entonces hay momentos que, por ejemplo, una de las pocas series, en este caso de dibujos de la tele, que para mí han conseguido captar de qué va realmente las artes marciales chinas, es la serie de Avatar, la de Airbender. No es el típico Dragon Ball, que es vamos a partirnos la cara, porque a ver quién es más fuerte y a ver quién tiene los huevos más gordos. Es como un camino de autodescubrimiento y de cómo te relacionas con el mundo a partir de tus capacidades físicas, tus capacidades mentales. O sea, como hay como muchas capas. Y esa serie la descubrí después de haber hecho Shaolin Mutants, pero me moló un montón porque era como que los creadores tenían el mismo punto de partida mental que tenía yo cuando quería crear esto, en plan de dar un punto de vista diferente que no se suele ver en las pelis o en los cómics de artes marciales, que es un poco la capa un poco más profunda y de que si puedes solucionar algo sin tener que pegarte, pues mejor. Oye, Pérez, ¿sigues tan metido en las artes marciales? Hablas de que ahora estás tomando clases de batería, tienes críos, estás tan metido... Sí, sigo. Época, a ver, evidentemente menos, pero sí, sigo. Ahora he vuelto un poco más a Kung Fu, después de estar una temporada que estaba más centrado en el Tai Chi, que también es un arte marcial, pero un poco más tranqui. Pero sí, o sea, es que es con lo que disfruto. Y realmente, si lo que quieres es como hacer un barrido mental para olvidarte de los problemas del trabajo, necesitas una actividad que tengas que estar en el aquí y ahora. Es lo que más me interesa. El porno, por ejemplo. Sí, de vez en cuando. Pues claro, es difícil de compaginarlo con el Kung Fu, porque te quita mucha energía. Sí, hay principios en cualquier deporte de contacto y tal, que te dicen a los boxeadores que tienen que guardar un poco de esencia antes de los combates para tener las fuerzas. O sea, bueno, me estoy yendo por las ramas. Nada, ¿cuál era la pregunta? No, yo creo que lo has respondido perfectamente. ¿A que sí? No, iba a que por ejemplo, para mí es en las artes marciales, pero puede ser cualquier deporte. Supongo que la gente que hace pádel dirá lo mismo, o la gente que juega a videojuegos dirá lo mismo. Pero cuando estás en una clase y te están tirando puñetazos, tú no puedes estar pensando en que tengo que ir a hacer la compra. Tienes que resolver el puñetazo al momento. Entonces, eso te deja la mente en blanco y es la opción que he tomado yo para desconectar un poco del trabajo. Y me estoy encontrando, aunque solo llevo una clase de batería, me estoy encontrando con lo mismo. Realmente, si cuando estás tocando la batería no estás en cómo estás siguiendo el ritmo, se va toda la mierda. Y entonces es como intentar hacer actividades que te permitan dejar de pensar un rato. A mí eso me ayuda bastante como a resetear. Y bueno, estamos viendo un montón de imágenes de obras tuyas. Ahora mismo Marvel, Patrulla X, aquella miniserie de Gambito y Pícara, que a mí personalmente me gustó muchísimo, fue cuando dije, mira este tipo. No sé, tú, que eras lector, sí, no sé si sigues leyendo cómics tampoco, pero
¿Con qué tipo de personajes? Eso de que a lo mejor tengan un... mira, tengo que dibujar a Menganito, a Fulanita, no sé, y qué bien, no sé, ¿cómo... ¿Con qué personaje te molaba mucho dibujar y qué otro decías, qué rollos? Pues para que te hagas una idea de lo contento que estoy ahora mismo, te voy a decir Spider-Man. Porque es mi personaje favorito de Marvel y es el que siempre he querido llegar a dibujar. Sí que es verdad que en otras series también me he dado cuenta que me gusta más que me den personajes que no conozco. Porque cuando es un personaje que conoces, igual tú tienes una etapa en concreto muy en la mente y cuando te toca dibujar ese personaje no es lo mismo. Por ejemplo, hace poco he dibujado unas páginas de cierto personaje, que me parece que no ha salido todavía, entonces no voy a destripar demasiado, pero el tema es que es un personaje urbano y tal, y las páginas de ese cómic está como en el espacio, en una aventura espacial y tal. Entonces, si a ti te gusta ese personaje, que tenía una etapa urbana y te mola el rollo de superhéroe callejero y tal, y cuando te toca dibujarlo a ti está en el espacio, es como de, ya, pero es que esto no es lo que... o por ejemplo lo de Action Comics, que te den Action Comics y luego resulta que durante un año no está Superman en la serie. Y es de, ya, sí, está muy guay esto, pero molaría sacar a Superman. Entonces muchas veces he disfrutado más de cosas que desconocía. Por ejemplo, el personaje de Stephanie Brown, Batgirl, no lo conocía hasta que me dieron la serie y me llegó a encantar y vamos, estoy a tope con... Es mi Batgirl favorita ahora, pese a que no sea una opinión muy popular, que la gente normalmente es más de Bárbara Gordon, pero... No, Stephanie Brown es mis favoritas. No, pero te lo hubiera dicho antes, ¿no? Muy bien. Pues, por ejemplo, eso. O, por ejemplo, me pasó también con Spider-Woman. Era un personaje que sabía que existía y había leído alguna cosa cuando estaban los Nuevos Vengadores o cosas así, pero tampoco muy profundamente. Y entonces, cuando te dan el encargo, te pones a profundizar en el personaje, te pones a buscar y a leer material antiguo. Y es como que encima te hace crecer un poco como lector y como artista. Entonces, muchas veces estoy más a favor de dibujar cosas que no me suenan. ¿Y qué haces cuando te encargan un personaje? Bueno, por ejemplo, esta Valkyrie Stephanie que hablamos, o cualquier otro que no conoces. ¿Intentas buscar tebeos más antiguos de otros dibujantes, a ver cómo lo hacían? ¿Un trabajo de documentación? Sí, normalmente... ¿Algo, la editorial? No sé. Normalmente sí. Yo tengo la... Bueno, Marvel me pasa la app esta que tiene Marvel, que tiene o casi todos los cómics publicados por Marvel. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, no están todos, pero van poniendo cosas. Entonces ya con eso se ahorran tener que mandarme las referencias. Entonces, si estoy con un personaje nuevo, entro allí, me empiezo a leer todos los cómics que pueda y pues esa es mi documentación. Me mola conocer al personaje como lo que se ha hecho antes, primero por tener más información y por tener inspiración, y segundo por intentar ser respetuoso con lo que quieran los fans. Porque si es un personaje que yo no conozco y me pongo a inventármelo todo, me parece que alguien que siga ese personaje de toda la vida va a decir, tío, ¿qué haces? Entonces, por ejemplo, ahora en Spider-Man estoy haciendo una etapa muy concreta. Es una miniserie que ocurre cuando, en la línea temporal en la que Peter Parker está empezando la universidad. Entonces me leí todos esos cómics de Romita, padre, y de Ditko, intentando sacar detalles, en plan, mira, estos iban vestidos así, este tenía tal coche, este no sé qué. Y aparte de intentar pillar como el ambiente general o intentar transmitir las mismas sensaciones con mi cómic, también poder transportarlo a los detalles, en plan de, es que la tía May tenía esto en su cocina y yo se lo voy a poner. Evidentemente no es al 100%, hay cosas que me tengo que inventar, pero me mola que luego tenga ese punto extra para los fans. Estuve leyendo porque esta serie nueva de Spider-Man, que se llama Spider-Man Thor. Amazing Spider-Man Thor. ¿Es miniserie o serie abierta? Es miniserie, lo que pasa es que Joe Straczynski en todas las entrevistas dice que si siguiera, que si Marvel decide que siga, que por él encantado. Y yo opino lo mismo. De hecho, hace poco se lo notifiqué a la gente de Marvel, en plan, si vais a hacer más, aquí estoy y me gustaría seguir aquí. Ahora estoy a punto de empezar el número 5, que es el último de la miniserie. Entonces no sé cómo va a seguir el tema, si va a seguir y tal, pero ya os digo que
cuando estás tan cerca de un proyecto que has ayudado a crearlo y tal, muchas veces pierdes la perspectiva. Pero yo creo que en este caso estoy bastante seguro que si alguien es fan de Spider-Man y es fan de esa etapa, que este cómic va a estar muy bien, que va a ser algo que le va a gustar a la gente. Porque esto saldrá en Estados Unidos ahora en octubre o noviembre, una cosa así. En octubre creo que sale el número 1. Sí, nos han dado bastante tiempo, vamos con mucho margen y o sea, bien, lo hemos podido hacer como Dios manda. Y como tú decías, tenemos un Peter Parker universitario, creo. Salen Mary Jane, Gwen, Flash. Digamos, el tiempo en el que se desarrolla la serie, digamos, es como unos años atrás, o quiere decir, ¿tienes que buscar una ambientación un pelín retro o ni siquiera? No, claro, yo en principio creía que lo íbamos a ambientar en los años 60, pero luego hablándolo con el editor, Nick Loeb, me dijo, dice, claro, si tenemos en cuenta la cronología actual, a Spider-Man le picó la araña, a Peter le picó la araña en el 2016. Era claro, ya no puedes hacer a Spider-Man de los 60. Y sí que es verdad que estamos como una especie de limbo, que tampoco tenemos muy estricto. Tiene que ser este periodo de tal. Pero más o menos nos estamos moviendo con esos parámetros. Entonces es una mezcla curiosa en que yo, por ejemplo, les pongo los vestidos a Mary Jane y a Gwen, que a veces llevaban en los cómics que dibujaba Romita, pero a su lado hay un tío con una camiseta de Limp Bizkit. Entonces es como jugar con el rollo este de que estamos en los 2000 y poco y a la vez intentar, por lo menos que tenga esa sensación de retro. Por ejemplo, una cosa que he hecho es hacer algunas páginas, sobre todo en los primeros números, para que la transición sea como un poco más suave, hacer grids, viñetas de rejilla, de todas las viñetas iguales, hacer la rejilla de 6, que es la que hacía Romita. Entonces, en las páginas de conversación, sobre todo, intento hacer los tipos de plano que hacía él, intento hacer el tipo de página que hacía él, y ya gradualmente, conforme la serie va avanzando, llevármelo más a mi terreno, o hacer las peleas un poco más, con un estilo un poco más manga, con más líneas cinéticas y tal, pero que siempre haya cosas como que recuerden un poco esa época, digamos que como para servir de enlace suave entre lo que hizo Romita y lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, no penséis que va a ser un cómic en los 70, pero que intentamos que tenga la misma... que tenga una sensación parecida. Vamos a hablar un poco de tu relación has trabajado con guionistas realmente importantes, ahora con Straczynski, Greg Rucka, Van Lente, que en aquella época era un tipo con mucho nombre, Kelly Thompson, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo fue? No te digo que nos hables de todos, pero ¿cómo es en general tu relación con los guionistas? Si has tenido alguna experiencia especialmente gratificante, otras especialmente malas, y ¿hay comunicación o la hay? Mala no recuerdo, pero buenísima, sí que te podría decir varias. Por ejemplo, con Fred, siempre que puedo trabajar con él, me encanta porque nos entendemos perfectamente. Kelly, solo he trabajado con ella en lo de Pícara y Gambito, pero me encantó. Es súper maja, escribe súper bien. Con Carla Pacheco, lo mismo. Carla Pacheco y yo diría que somos gemelos separados al nacer, porque tenemos las mismas tonterías, nos gustan las mismas cosas. Cuando ella escribe algo, sabe que a mí me va a gustar y muchas veces me deja cosas menos definidas para que yo aporte, y luego lo que yo aporto a ella le gusta. Bueno, o sea, es una relación de trabajo súper guay. Y la única diferencia es que al principio, por ejemplo, con Greg Rucka, cuando empecé a trabajar en la industria, a mí me mandaban el guión, yo lo dibujaba y punto. Porque ya te digo que simplemente estaba intentando mantenerme a flote. Y ahora sí que intento hablar con todos los guionistas al principio de cada proyecto para ver qué es lo que pretenden hacer, qué tienen en mente, un poco notar por dónde va a ir la cosa, decirles cuál es mi manera favorita de colaborar, que me gusta que a veces me dejen las cosas poco específicas para poder yo aportar algo. Por ejemplo, con Carla ha llegado a haber números un número en concreto de Spider-Woman que prácticamente lo escribimos entre los dos, porque ella me pasó un mapa de la ciudad de Nueva York y con un camino como marcado, y era, mira, empiezan aquí, se va a pelear esta con esta y tienen que acabar aquí y pasa esto.
y tal, y eran como 2 páginas de documento. A partir de ahí, yo hice todos los storyboards del cómic, definiendo cada acción en concreto, el número de viñetas, qué tipo de peleas eran. O sea, prácticamente escribir el cómic entero, estilo Marvel clásico, y luego ella vino después y puso los diálogos. Entonces es como un tipo de colaboración que se parece mucho a escribir tú, pero con alguien que escribe mejor haciéndote los diálogos. Entonces es maravilloso. Y esa ha sido como un poco la colaboración más cercana, pero desde entonces, desde Fred creo, intento hablar con todos los guionistas antes de empezar los proyectos y durante, si tengo alguna duda, porque soy de la firme creencia que hablar más hace mejores cómics. O sea, hablar más entre el guionista y el dibujante hace mejores cómics. Hay cosas que no se pueden decir en la página y que yo tengo que saber a dónde quiere ir a parar el guionista o la guionista para poder saber qué puedo aportar y qué no, y que estemos los dos remando hacia el mismo lugar. Oye, ya, bueno, estamos ya a punto de terminar, pero cuéntanos un poco cómo es tu método de trabajo. Es decir, ¿te haces como una jornada para luego tener tiempo de tocar la batería, de hacer tai chi o kung fu, jugar con el niño? ¿O es un poco según cómo tenga el día o según cómo me estén apretando de allá? No, la verdad es que soy súper organizado. Para mí la clave de la velocidad no es tanto ir deprisa, sino estar bien organizado. Al principio, cuando me llega el guión, yo hago todos los storyboards, son unos bocetos como de este tamaño rápidos, como un estudio de composición de qué es lo que va a pasar en el cómic. Y esto normalmente me lleva un día, más o menos. Entonces, después de ese día ya tengo claro qué va a pasar en cada página. Después de eso me levanto cada día más o menos a la misma hora, trabajo las horas que toque hasta que se termine la página. Como ya de antemano sé qué páginas van a ser más fáciles y qué páginas van a ser más difíciles, si hay algún día que tengo un día obtuso, pues me hago una página fácil, o si tengo que hacer algún compromiso, tengo que ir a comprar, tengo que ir a buscar al niño, lo que sea, ya me pongo una página de acorde con las tareas que tenga ese día, de manera que siempre cada día pueda producir una página. Entonces es un ritmo como muy seguro y normalmente no dejo nada al azar. Por eso luego también acabo entregando siempre a tiempo, que me parece también casi tan importante como la calidad del cómic. O sea, si el cómic está dibujado de la hostia pero no lo entregas a tiempo, pues igual tampoco te vuelven a dar más trabajo. Y ya para terminar, que están ahí los señores Fresno que van a venir a continuación, cuéntanos un poco cuál sería, si existe, tu proyecto soñado, es decir, trabajar con tal guionista, trabajar con tal personaje, hacer un proyecto propio con alguien, hacerlo tú mismo. Eso que, pues, si pudieras escoger así en el mejor de los mundos, ¿qué sería? Hay tantas cosas. Me gustaría hacer más cosas como autor completo. Lo que pasa es que en el mercado americano está complicado, lo he intentado algunas veces y no ha salido. Me gustaría hacer algo de G.I. Joe. De hecho, uno de los proyectos que tengo sería para hacer yo como autor completo un proyecto de G.I. Joe. Todavía no se lo he presentado a nadie, pero eso está ahí y medio escrito. Me encantaría trabajar, yo que sé, con Mark Waid, me encantaría trabajar con Garth Ennis, está por aquí. No sé, hay una lista como bastante, no sé, o sea, no se me acabarían las cosas. Me gustaría hacer algo de Lobezno, me gustaría, yo qué sé, no sé, muchas cosas. Pues se van a ir logrando poco a poco, ¿no? Te espero. Y la próxima vez que estés aquí, que espero que sea pronto, pues nos las vas contando. Estamos muy contentos de tenerte otra vez, Pere, te echábamos de menos. Igualmente. Y vamos a celebrar tu vuelta al hogar con un fuerte aplauso. Gracias.